Hagamos un resumen entonces de todo lo que hemos visto hasta este momento. Sabemos que tenemos nuestra empresa. En nuestra empresa tenemos dos tipos de costos. Los costos fijos, que son aquellos que no varían de acuerdo a la producción o la prestación del servicio, y tenemos los costos variables, que sí están dependiendo de la cantidad o del volumen de producción que nosotros tengamos. Igualmente podemos decir que tenemos costos directos, que son aquellos que son fácilmente atribuibles a la prestación de servicio o la fabricación de un producto, y tenemos costos indirectos, que son aquellos que, a pesar de que sabemos que van asociados a la fabricación de un producto o a la prestación de un servicio, la forma que tenemos para distribuir su costo sobre el costo de nuestros productos o servicios se realiza a través del prorrateo. Entonces dijimos que los costos se tienen que asociar a objetos de costo. Y dijimos también que esos objetos de costos podrían ser productos, podrían ser servicios, podrían ser proyectos. Estos objetos de costos tienen elementos de costos que son aquellos factores que generan costos para la fabricación de los productos, los servicios o la generación o la ejecución de proyectos. Y esos elementos de costos están clasificados fundamentalmente en la mano de obra, los materiales o materias primas y la carga fabril. Luego, esos elementos de costos generan costos a nuestros objetos de costos a través de inductores de costos. En resumen, decimos que tenemos objetos de costos que pudieran ser producto, un servicio, un proyecto, y es nuestro punto de partida para poder establecer la estructura de costos. Luego, a cada objeto de costo debemos identificar sus elementos de costo, lo que es lo mismo, identificar cuáles son los materiales directos que se necesitan para fabricarlos, para prestar los servicios o para ejecutar el proyecto, cuál es la mano de obra directa que necesitamos también para ejecutar esos objetos de costo, para desarrollar esos objetos de costo, y tenemos también unos elementos relacionados con la carga fabril que implicaría el desarrollo o la identificación de todos aquellos elementos de costo cuyos costos son indirectos y que para poderlos distribuir sobre los objetos de costo necesitamos realizar un prorrateo. Y finalmente tenemos un inductor de costos, que es la forma como nosotros vamos a identificar la porción de la porción del costo de esos elementos de costo atribuidos a los costos unitarios de nuestros objetos de costo. Y que entre otros inductores tendríamos los kilogramos, los litros, los metros o las unidades producidas. Haciendo un resumen nuevamente de lo que hemos conversado hasta ahora. Sabemos que tenemos nuestra organización, tenemos costos fijos, tenemos costos variables, de igual forma tenemos costos directos y costos indirectos. Dijimos que teníamos que identificar dentro de nuestra organización cuáles son los objetos de costos a los que queremos calcular los costos y que esos objetos de costos tienen elementos de costos distribuidos entre mano de obra, materiales y carga fabril, y que esos elementos de costos generan costos a través de unos inductores de costos que son los que nos permiten identificar cuál es el costo o la porción de costo que vamos a distribuir por cada elemento de costo en el objeto de costo. Todo esto que hemos hecho hasta ahora lo podemos llamar costo estándar, o de hecho implica la determinación del costo estándar. Y lo llamamos costo estándar, como mencionamos anteriormente, porque es un costo teórico y es el costo con el cual nosotros basamos el cálculo de nuestro precio de venta. Ahora, esa es la primera etapa, digamos, de la gestión de los costos de nuestra organización. Una vez que tenemos ya definida esa estructura de costos, comienza la operación de la empresa y en la medida que estamos ejecutando la operación de la empresa, entonces podemos también calcular los costos reales. ¿Cuál es la intención de calcular los costos reales? Básicamente, la intención de realizar esta operación es de determinar si nuestro costo estándar o nuestro costo teórico en realidad está siendo cubierto o está siendo cumplido
por los costos que en realidad estamos generando en la operación del día a día. Dependiendo de cuáles sean las diferencias entre el costo estándar y el costo real, nosotros de hecho pudiéramos definir y deberíamos definir algunas acciones para corregir las desviaciones o incluso ajustar nuestro costo estándar a un valor más aproximado al costo real. Recuerda que en la medida en que nosotros podamos tener un costo estándar más alineado a los costos reales, vamos a tener una mejor percepción de cuánto nos cuestan los distintos elementos de costo de la empresa y vamos a poder tener una mejor determinación de la utilidad de nuestra empresa y por supuesto vamos a poder tener un mejor manejo financiero. ¿Qué recomendaciones te podría dar? En primer lugar, es importante que tengas una herramienta de recolección de información para el cálculo de los costos. Esto podría ser elaborar hojas de cálculo de costos, disponer de órdenes de producción, con lo cual tú puedas manejar los valores reales de producción y los consumos reales de producción, tener fichas de horas hombres trabajadas, entre otros. Es demasiado importante que para que tú puedas llevar un buen seguimiento del cálculo de los costos, tú te soportes en herramientas informáticas que te faciliten el procesamiento de la información. En segundo lugar, te sugiero establecer responsabilidades que velen por la o responsables que velen por la recopilación de la información para el cálculo de costos. No te quiero decir con esto que tengas que tener una estructura de personal para llevar los costos, aunque eso depende del tamaño de tu organización. Sin embargo, sí es importante que alguna persona esté pendiente de mantener actualizados los elementos, los valores unitarios de los elementos de costo que has definido en tu estructura estándar, de manera de que puedas hacer un buen seguimiento de cómo es el costo real de tus productos. Establecer también una frecuencia de recolección de información. Definitivamente no puedes estar todo el tiempo recolectando información, pero sí puedes determinar, de acuerdo a tu experiencia, cuál es la frecuencia adecuada en la cual tú puedes obtener la información que vas a necesitar para hacer el cálculo de los costos reales. Eso pudiera ser, por ejemplo, por transacción, pudiera ser semanal, pudiera ser mensual, depende de cuál sea la necesidad que tenga tu organización y de cómo sea la dinámica de la variación de los precios de tus productos o de los materiales que tú adquieres. Establecer el periodo de análisis de costos también es importante, es decir, si el nivel inflacionario donde está operando tu empresa es bajo, pudieras establecer el esquema de revisión o el periodo de revisión en un mes. En cambio, si tú vives en un país donde la inflación es muy elevada, yo te sugeriría que revisaras semanalmente o incluso diariamente los costos de tus productos. Recuerda que revisar los costos de tus productos no implica que todo el tiempo vas a desarrollar una nueva estructura de costos. Hemos hablado que la estructura de costos está conformada por los objetos de costos que van a ser similares, tus productos van a ser similares, tus servicios van a ser similares, al menos que estés incorporando uno nuevo. En ese caso, entonces, para ese nuevo producto tienes que definir una nueva estructura de costos, pero si ya tu producto es estable y mantienes la misma estructura de costos, no tienes por qué estarla actualizando permanentemente. Lo que sí es necesario que actualices permanentemente o que estés revisando con cierta frecuencia son los costos unitarios de esos elementos de costos, que es lo que al final te da el valor exacto o el valor que tú estás buscando de los costos de cada producto. Es necesario que proceses la información de los costos correspondientes en las herramientas de cálculo de costos que tú hayas desarrollado. De nada te sirve que hayas desarrollado o que le hayas dedicado un tiempo a desarrollar una estructura de costo inicial de tus productos para que al final no utilices ese herramienta.
y es justamente parte de este curso es mostrarte cómo definir esa estructura estándar para que simplemente el trabajo que viene a continuación se te haga más sencillo. También te voy a ayudar a identificar algunas fuentes de reducción de costos. Por ejemplo, en el caso de los materiales, sabemos que tenemos costos directos, hay materiales que representan costos directos. Por ejemplo, hemos hablado de la materia prima, el material de empaque, entre otros, y costos indirectos como la lija, los lubricantes, entre otros. Las fuentes normalmente de reducción de costos en este tipo de elementos de costos están relacionados con el descuento por volumen, con los materiales sustitutos de menor costo. En el caso de las manos de obra, igual tenemos costos directos como operadores de máquinas y tenemos costos indirectos como personal de control de calidad o supervisores de planta. Y una de las formas o de las fuentes de reducción de costos pudiera ser la automatización de los procesos o la formación del personal. Y de esa forma también tendríamos cargas fabril, que habíamos hablado, que eran costos indirectos porque están relacionados con la depreciación de maquinaria, y en la medida que incrementamos la producción, entonces podemos reducir la depreciación distribuida al costo unitario del producto. Igualmente, los gastos de distribución, por ejemplo, los gastos de transporte para el reparto de la mercancía, también los podemos reducir utilizando las rutas de despacho y mejorando el aprovechamiento del espacio de nuestro transporte. En los gastos de venta tenemos los sueldos de los vendedores, y en la medida que esos vendedores venden con mayor efectividad, entonces tendríamos unos costos unitarios reducidos, igual que en el caso de los gastos administrativos, el personal administrativo, al incrementar la producción en las plantas, entonces el costo sigue siendo el mismo, pero como tenemos más unidades a las cuales repartir ese costo, entonces el costo unitario se va a disminuir. Y una situación similar sucede con los gastos financieros. Espero que esta información haya sido de gran utilidad para ti. Si tienes alguna duda o algún comentario que hacer, por favor, no dudes en escribirme. Igualmente, quiero invitar a que realices conmigo el taller de estructuras de costos, en donde, como te comenté, te voy a ayudar a realizar de una manera mucho más específica, o elaborar de una manera mucho más específica la estructura de costos, y adicionalmente te voy a mostrar durante la presentación un esquema de estructura de costos ya funcional que te podría servir a ti también para desarrollar tu estructura de costos. Muchas gracias por tu atención, que tengas un excelente día, estamos hablando.